toda la sangre que va a terminar llegando a mi aurícula derecha es el volumen que al final, quieran o no, va a terminar llegando a mi ventrículo izquierdo. Si a mi aurícula derecha le llegan 70 mililitros, quiera o no mi ventrículo, o quiera o no mi corazón, a mi ventrículo izquierdo, fisiológicamente le tendrían que llegar 70 mililitros. ¿Por qué es importante esto de acá? Porque el nombre o la denominación que va a tomar todo el volumen que llega a mi corazón o a mi aurícula derecha es precarga. Pero precarga a mí se supone que me han dicho que tiene que involucrarse bastante en el ventrículo izquierdo, que no aplica para esto. De manera práctica, todo lo que le llega al corazón, es la precarga. No es la definición técnica, no es la definición teórica, pero lo vamos a utilizar de manera práctica. Todo lo que termina llegando a mi aurícula derecha es precarga. Y como les había comentado, el concepto siguiente de que, quieran o no, todo va a terminar llegando al ventrículo izquierdo para que al final se expulse, la precarga va a terminar siendo igual al volumen telediastólico que más adelante vamos a pasar a explicar. Solamente les estoy dando esa pista de que la precarga es igual al volumen telediastólico. Y lo mismo, todo lo que le llega al corazón, o sea, a la aurícula derecha, es precarga. ¿Ya? Entonces, vayamos jugando, porque acá se supone que, o sea, el objetivo, la importancia de hacer todo esto es que lo apliquemos bastante en la clínica, ¿no? Y bastante en las preguntas que nos van a hacer. Si por ahora yo les preguntara en su examen oral y les dijeran, dime 3 situaciones que aumentan la precarga, la pregunta es muy obvia. Lo único que ustedes me tienen que responder es, cualquier cosa que aumente el volumen de mi corazón va a aumentar la precarga. Cualquier cosa que termine generando aumento del retorno venoso, porque al final recuerden que el retorno venoso es ese retorno de sangre a mi aurícula derecha. ¿De qué venas? Vena cava inferior, vena cava superior. Por ahí también el seno coronario, pero no vamos a tocar, no vamos a entrar ahí. Sobre todo las venas cavas van a terminar trayendo todo el volumen que se conoce como retorno venoso y que nosotros le vamos a denominar precarga, porque es el volumen que llega al corazón. Ojo, les estoy recalcando que esa no es la definición técnica de precarga, pero lo vamos a utilizar de manera práctica, porque sí se aplica bastante bien, ¿ya? Entonces, si yo les comentara, les dijera, díganme 3 situaciones que aumentan la precarga, fácilmente ustedes me pueden decir, a ver, no sé, que me han inyectado me han puesto una vía, me han abierto 2 vías y me han puesto, no sé, solución 5 litros de solución salida. Eso aumenta la precarga, ya, uno. Otro, situaciones en donde, por ejemplo, mi cuerpo mete agua, pero no puede expulsar. Por ejemplo, un enfermo renal crónico. Los enfermos renal crónicos terminan siendo encharcados, ¿no? Porque si toman agua, ese agua se excreta, no se excreta porque el riñón no está funcionando bien y eso hace que la precarga aumente, porque al final yo meto agua, pero no termino de botar agua. Y otra, por ejemplo, las situaciones como las insuficiencias cardíacas, que también hay encharcamiento, que más adelante vamos a ver. Situaciones en donde, no sé, el simple hecho de que yo tome agua, el simple hecho de que yo me meta una tranca así bien brutal un fin de semana, hace de que aumente el volumen que tenga que llegar a mi corazón y esto hace que aumente mi precarga. ¿Y qué implicancias fisiológicas incluso fisiopatológicas, van a repercutir o van a generar en el ventrículo izquierdo este aumento de la precarga? Más adelante lo vamos a ver, lo vamos a explicar con las leyes, las famosas leyes de Starling y los mecanismos compensatorios del ventrículo izquierdo. Y que eso también explica bastante bien el hecho de que nosotros tengamos o no insuficiencias cardíacas, ¿ya? Pero ahora, lo que quiero que entiendan es que todo lo que llega al corazón es precarga. ¿A través de qué? A través del retorno venoso. Quiere decir que el retorno venoso es igual a precarga de manera práctica, ¿ya? Imagínense entonces que toda la sangre termina en mi aurícula derecha, ¿no? En mi aurícula derecha, ¿ya? La sangre, ¿a dónde tiene que pasar? Al ventrículo derecho, ¿no? Al ventrículo derecho. Recuerden que nosotros tenemos válvulas entre las aurículas y los ventrículos. Las válvulas que están en la parte derecha son las tricúspides porque tienen 3 válvulas. Y las válvulas que están en la parte izquierda son las bicúspides o mitral, porque tienen 2 válvulas, ¿ya? Solamente cuestiones anatómicas, que todos ya lo sabemos. La sangre termina llegando al ventrículo derecho. No vamos a tocar corazón derecho porque no nos interesa mucho, porque vamos a sacar todas las fases acá. Solamente eso lo voy a mencionar. Cuando la sangre llega al ventrículo derecho, ¿qué pasa? Se tiene que expulsar a través de la arteria pulmonar, ¿ya? Y la arteria pulmonar, ¿hacia dónde tiene que ir?
tiene que llegar a los capilares pulmonares para que se genere el intercambio gaseoso, ¿no? El proceso de hematosis. No confundan hemostasia, homeostasis y hematosis. Son cosas bien distintas. La hematosis es el intercambio gaseoso, ¿ya? Ya. Entonces, cuando la sangre llega al pulmón, a los capilares pulmonares, quiero que tengan también acá un concepto importantísimo que nos va a permitir explicar las insuficiencias cardíacas derechas, el cor pulmonare y algunas patologías más. Miren, yo les pongo el siguiente ejemplo. Siempre nos hablan de resistencias, siempre nos hablan de presiones, etc. Entonces, lo vamos a explicar acá un poquito detallado porque nos va permite entender bien ciertas patologías, por ejemplo el EPOC, el asma y por qué y lo han preguntado en seminarios de manera caleta, pero lo han preguntado. Miren, cuando yo tengo un vaso sanguíneo, ocurren acá algunos fenómenos físicos que nos importan. Lo siguiente, cuando la sangre viene por mi vaso sanguíneo, imagínense que esta sangre viene de manera brusca, viene muy veloz y de manera brusca. ¿Qué podría generar en el vaso sanguíneo? Si yo le meto demasiada sangre de manera brusca y muy rápida, podría reventar estos vasos sanguíneos que quizás están en ese momento débiles, que quizás en ese momento están sin una buena adaptación, qué sé yo. Eso es lo que te explican los libros de fisiología. El hecho de que tú botes sangre de manera muy rápida y muy fuerte podría generar esa situación en los vasos sanguíneos, podría colapsarlos, podría romperlos. Para eso hay mecanismos que nosotros ya conocemos, que es la presión arterial y la resistencia. Para evitar que un vaso se rompa, para evitar ese daño producto de este flujo sanguíneo rápido y tosco, lo que hacen los vasos sanguíneos es lo siguiente: aumentan su resistencia. ¿Para qué aumentan su resistencia? Para que no se rompan, se hacen más resistentes. Entonces la resistencia es el flujo o es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. La resistencia es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. La resistencia es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. ¿Y cómo aumenta la resistencia el vaso sanguíneo? Lo que hace el vaso sanguíneo es, bueno, la resistencia yo la aumento engrosando mis paredes, pero sobre todo disminuyendo mi calibre. Ya no va a ser así, sino así, por ejemplo. Más chiquito. Si esto medía, no sé, pongamos 5, esto mide 2. El principal mecanismo de aumento de la resistencia de un vaso sanguíneo es hacer esto, disminuir su calibre. ¿Y esto cómo se denomina? Vasoconstricción. Un vaso sanguíneo aumenta su resistencia haciendo vasoconstricción. O sea, le hace de múltiples maneras, pero el principal mecanismo es la vasoconstricción. ¿Y qué quiere decir? Que una vasoconstricción aumenta la resistencia. ¿Y qué era la resistencia? Es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo. ¿Y para qué yo hago eso? Para que, por ejemplo, un flujo... Imagínense el primer vaso que viene de la aorta. El primer vasito que viene con toda esa fuerza que viene de la aorta. Imagínense toda esa fuerza que debe soportar. Por eso que tiene que tener mayor resistencia. Entonces, esa vasoconstricción permite que nosotros tengamos mayor resistencia al flujo y evitar ese daño a posteriori que yo les había comentado. Entonces, este flujo sanguíneo que termina pasando por acá, va a ocurrir lo siguiente. Si se supone que acá, digamos, llegan 50 mililitros, acá abajo lo único que van a terminar llegando son 20 mililitros. Con esto les quiero decir que una vasoconstricción disminuye la cantidad de sangre que le va a llegar a un órgano. Esta parte de acá, de lo que eran 50, hago una vasoconstricción y solamente va a llegar 20 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Aumenta la resistencia, hay vasoconstricción y esto de acá se denomina presión arterial. El contacto que hace la sangre con las paredes del vaso sanguíneo se denomina presión arterial. La presión arterial simplemente es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos y va a haber mayor presión arterial mientras más pequeño es el vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿con esto qué quiero decirles? Con esto les voy a explicar lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo un vaso sanguíneo que está con una presión arterial elevada porque tiene una vasoconstricción muy importante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá le va a llegar menos flujo sanguíneo, ¿no? Por lo que les había comentado, porque hay mayor resistencia, etc. ¿Y qué ocurre? Si, por ejemplo, por acá hay un órgano X que necesita
una cierta cantidad de flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? Este órgano X va a sufrir. Para eso, ¿quién es el encargado de que todo el flujo sanguíneo llegue a todos los órganos y estos no sufran? El corazón. Por lo tanto, si yo les digo que yo tengo una vasoconstricción generalizada, o sea, digamos que todas mis arterias están en vasoconstricción, o sea que hay una presión arterial muy elevada, ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón para tratar de compensar eso? Contraerse con más fuerza. O sea que, si yo tengo una presión arterial elevada, si yo tengo una presión arterial muy elevada, porque ha habido vasoconstricción, va a haber aumento de la resistencia y mi bomba va a tener que trabajar más para que este flujo sanguíneo termine pasando hacia donde tenga que ir. Ya no es lo mismo que esta bomba trabaje en un vaso sanguíneo que esté dilatado, tranquilo, tiene que ejercer menos fuerza que la que ejerce acá. ¿Qué quiere decir con todo? O sea, con toda esta jarana que les he dicho. Cuando hay una vasoconstricción en alguna parte del cuerpo, sí o sí el corazón va a tener que trabajar más para que pueda pasar todo ese flujo sanguíneo a través de ese vaso sanguíneo estrecho. ¿Por qué les explico esto? De acá sale el concepto de que los pacientes con hipertensión arterial terminan generando hipertrofias cardíacas. ¿Por qué? Si yo tengo una hipertensión arterial, ¿qué tiene? Les había comentado ya. Aplicando el concepto que les había mencionado. Si yo, por ejemplo, tengo una hipertensión arterial, ¿qué ocurre? Hay una mayor resistencia. Y como hay una mayor resistencia, ¿quién tiene que chambear más? El corazón, para tratar de pasar todo el flujo sanguíneo a través de ese vaso con mayor resistencia. Así que el corazón, para que pase a través de esos vasos que tienen una presión arterial elevada, tiene que trabajar más. ¿Y qué ocurre? Hace hipertrofia de su músculo cardíaco. Esa es la razón por la cual el corazón de un hipertenso termina siendo hipertrofia. Lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que entiendan estos conceptos para evitar memorizarse esos conceptos. Eso se denomina poscarga, toda esta situación la vamos a hacer más adelante. Ahora, todo ese concepto también aplica para el ventrículo derecho. ¿Cómo? A través de la arteria pulmonar, que va a terminar llegando a los pulmones, ¿no? Para que hagan el intercambio gaseoso respectivo, ocurre lo siguiente. Imagínense, y esta pregunta vino en seminario 2, imagínense lo siguiente. Yo tengo acá un pulmón, ¿ya? ¿Cuál es la chamba del pulmón? Yo acá tengo un vaso sanguíneo grandazo, digamos, vaso sanguíneo grandazo. La chamba del pulmón es meter el oxígeno y que este vaso sanguíneo reciba este oxígeno y que le bote todo su CO2, ¿no? Esa es su chamba del pulmón. Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense que en este pulmón hay una piedra tapando el bronquio y no llegue nada de oxígeno a este vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El pulmón inteligente lo que dice lo siguiente. Mira, y acá estoy, mi vaso sanguíneo está acá, pero no le está llegando absolutamente nada de oxígeno. Pucha, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Haz vasoconstricción para que te llegue poco flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque si te sigue llegando abundante flujo sanguíneo, como acá no hay aire, vamos a terminar desperdiciando la sangre que te está llegando. Nuevamente. Si yo tengo un tapón, una piedraza ahí tapando el bronquio, se supone que acá no va a llegar nada de oxígeno. Y ese vaso sanguíneo, de manera inteligente, lo que dice es, voy a hacer vasoconstricción. ¿Qué les había comentado? Que mientras mayor presión arterial, menos flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, como yo hago vasoconstricción, me llega menos flujo sanguíneo, y entonces así evito desperdiciar la sangre que va a llegar acá, en una zona en donde no hay oxígeno. Y hago que, por ejemplo, haya más sangre en otros lugares que de repente sí hay oxígeno. Eso es lo que hace el pulmón de manera inteligente. Lo que quiero decirles es que en situaciones de hipoxemia, en el pulmón, el vaso sanguíneo hace vasoconstricción. En cambio, si se darán cuenta, a nivel sistémico, cuando hay una hipoxemia es al revés. El vaso sanguíneo hace vasodilatación para que le llegue más flujo sanguíneo y por ahí que rasque algunas sobras de oxígeno. Pero en el pulmón no. En el pulmón la hipoxemia desencadena vasoconstricción. ¿Y por qué me frías con eso? En el pulmón de un paciente con EPOC o asma, ¿qué ocurre? Hay un proceso obstructivo, ¿verdad? Un proceso obstructivo crónico. En pocas palabras, le llega poco oxígeno a todo el pulmón prácticamente. ¿Por qué? Porque las vías están estrechas, porque no hay asinos, qué sé yo, ¿no? EPOC y asma. ¿Qué ocurre entonces?
Acá mi vaso sanguíneo, ¿qué dice del pulmón? Haz vasoconstricción. Acá también, haz vasoconstricción. Acá también. Oye, pero no hay oxígeno. Todos hagan vasoconstricción, no importa. Por ahí de repente un vaso sanguíneo va a terminar salvando un poquito de oxígeno. Lo que ocurre en la parte de EPOC y asma es que hay o existe un proceso de vasoconstricción generalizada a nivel pulmonar. O sea que hay una vasoconstricción en todo, prácticamente todo el pulmón. Ya, porque es importante eso. Recuerden que ¿quién está conectado a los pulmones? La arteria pulmonar. ¿Y quién está conectada a la arteria pulmonar? El ventrículo derecho. ¿Y qué les había comentado? Si hay una vasoconstricción, ¿quién tiene que chambear más? La bomba, el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho está adaptado, el ventrículo derecho está programado para poder contraerse con más fuerza. No, el ventrículo derecho tiene un grosor de 3 milímetros a 5 milímetros máximo, a diferencia del ventrículo izquierdo que tiene un grosor de 15 milímetros. O sea, el ventrículo derecho es debilucho y no está acostumbrado, no está adaptado a tener que contraerse con más fuerza para evitar o para vencer estas resistencias en el pulmón. ¿Qué quiere decir? Que ante una situación de EPOC, asma o situaciones de hipoxemia crónica en el pulmón, el corazón derecho termina colapsando, porque tiene que trabajar más y como no está acostumbrado, termina colapsando. ¿Esto cómo se llama? Insuficiencia cardíaca. El corazón no sirve. Pero insuficiencia cardíaca derecha, porque acá el corazón izquierdo está bien. Acá el que se está fregando por este proceso es el corazón derecho. De ahí que cuando les pongan algunas preguntas y les diga, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha aislada? Aislado, o sea que solamente se fregue el corazón derecho y no el izquierdo, situaciones de hipoquiasmo. Es muy distinto que yo les diga cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha. Y la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es que una insuficiencia cardíaca izquierda termine fregando tanto al corazón que termine comprometiendo también al ventrículo derecho. Insuficiencia cardíaca derecha secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda. Esta es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha. Y si yo les digo cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca aislada, tendré que responderme simplemente EPOC y asma. No es lo mismo si se dan cuenta, ¿no? Y se explica bastante bien por este mecanismo de vasoconstricción que existe a nivel pulmonar frente a situaciones de hipoxemia. Viene una pregunta en el examen, si se dieron cuenta en seminario 2, viene una pregunta, sí, o sea, les preguntaba cuál era el mecanismo compensador del pulmón frente a estas situaciones de hipoxemia. Habían varias alternativas, al final lo único que tenías que responder era que existía una vasoconstricción secundaria a las hipoxemias en pacientes, por ejemplo, con asma y EPOC. ¿Ya? Importante que entendamos eso para ciertos detalles que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, las resistencias y todo esto. Bueno, entonces, ahora sí pasamos al ventrículo izquierdo. ¿Qué dice aquí? Ya, a ver. Bueno. La sangre se oxigena, genera todo el proceso de hematosis en el pulmón. La sangre se oxigena, hay hematosis, qué sé yo, bla, 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 todo lo que conocemos. Terminan llegando a través de las venas pulmonares, ¿no? Terminan llegando hacia dónde? A la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, mi aurícula izquierda se llena y acaban de empezar las fases del ciclo cardíaco. Empezamos. Acá la válvula mitral está cerrada, ¿no? La válvula mitral está cerrada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La válvula mitral se termina de abrir, se abre. Y ocurre lo siguiente, la sangre cae simplemente por efecto de gravedad. La sangre de la aurícula izquierda cae porque se han abierto las válvulas mitrales y como ustedes ponen boca abajo una botella de agua, abren la botella y todo el agua termina vaciándose, ¿no? No tienen que hacer ningún esfuerzo. El agua cae porque sí. Igual acá, se abren las válvulas mitrales y la sangre cae porque sí, por efecto de gravedad. Ese proceso de que la sangre cae por efecto de gravedad, simplemente la sangre cae porque se ha abierto la válvula mitral, se denomina la fase de llenado rápido. Llenado rápido. Al llenado rápido le sigue, otro proceso. Más o menos el ventrículo izquierdo se llena hasta un 80, incluso 90%. 80-90%. Con este llenado rápido ya el ventrículo se está llenando entre un 80 y un 90%. Y el otro 20 o 10%, ¿dónde está? Ya, el otro 20-10%, hay una sangre que es un poquito terca,
Es una sangre terca que se queda todavía acá. No cae porque por efecto de gravedad. Es una sangre terca, le digo yo. Y para que esa sangre terca, que corresponde al 20 o al 10% restante de lo que le falta al ventrículo izquierdo, la aurícula derecha tiene que contraerse. O sea, para que esta sangre terca que ha quedado ahí baje, la aurícula izquierda tiene que contraerse. Y ese es obviamente el proceso de contracción auricular, que más o menos le aporta al ventrículo entre 10 a 20% de la sangre. Van a encontrar incluso solamente 5 o 10%, son bien variables los valores ya, pero más o menos ese rango se maneja. O sea que el ventrículo se va a terminar llenando primero por un efecto de gravedad, llenado rápido, la sangre le cae rápidamente, y luego la sangre que le falta por la contracción auricular. Situación clínica. Recordarán ustedes la famosa fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular. ¿Qué ocurre en la fibrilación auricular? Bueno, en la fibrilación auricular hay varios microrrentadas, terminan generando varios focos ectópicos de producción de impulsos, bla, 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 pero al final, ¿qué termina de ocurrir en la fibrilación auricular? No hay contracción auricular. En la fibrilación auricular no hay contracción auricular. Esta parte de la aurícula se contrae y no me genera una contracción. Esta parte también, o sea, cada parte de la aurícula, cada partícula de la aurícula se termina de contraer, pero ninguna en coordinación. Y obviamente ninguna va a terminar generando una contracción auricular. Entonces, ¿qué ocurre? Es esperable entonces que, si bien es cierto, el corazón se va a llenar hasta 80-90%, no va a tener el otro 10, 20 o 5 o 10% restante que se supone debería entregarle la aurícula izquierda. Simplemente en la fibrilación auricular, el volumen que le llega al corazón disminuye. ¿Por qué? Porque no hay este proceso de contracción auricular que se supone debería haber de manera fisiológica. Ahora, ¿qué ocurre en las aurículas izquierdas? En las aurículas izquierdas, como se empieza a acumular esa sangre en la aurícula izquierda, la sangre se empieza a acumular porque no está cayendo, ¿no? O sea, va a caer más sangre, le va a llegar más sangre a la aurícula, pero se va a seguir acumulando acá la sangre. Le va a caer más, pero se va a seguir acumulando porque no hay contracción auricular. Esta acumulación de sangre en la aurícula es importante porque eso es lo que nosotros denominamos las famosas las estasias, pues, ¿no? Las estasias. Hay una éstasis sanguínea, o sea que la sangre se empieza a acumular ahí. La sangre se empieza a acumular ahí y ¿a qué predispone? Cuando la sangre se empieza a acumular, predispone a que se empiecen a activar factores de coagulación y factores agregantes, pues, ¿no? Coagulación, tapones planetarios, etc. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que se acumule la sangre acá en la aurícula, producto de que no hay contracción auricular, yo termino generando un aumento del riesgo de trombos a ese nivel. Los trombos se pueden generar a este nivel producto de que la sangre se está acumulando porque no hay una contracción auricular. Por eso que la fibrilación auricular es un factor de riesgo importante para la generación de trombos en la aurícula izquierda. Ya, pero a mí qué me importa que haya trombos, o sea, al final no se va a ocluir, la aurícula es grande. Lo malo de esos trombos es que por ahí un cachito se desprende de ese trombo. ¿Y cómo se denomina ese cachito que se desprende del trombo? Émbolo. El émbolo se termina de desprender del trombo y este desgraciado es el que sí puede viajar por toda la circulación y por ahí llega una arteria, la obstruye y la cancela. Te puede generar una ACV, te puede generar un abdomen agudo, etc. Hubo una pregunta, en el seminario, en el examen oral preguntó esto, a mí me preguntó, le preguntaba a los compañeros, por eso es que estoy haciendo un poquito de hincapié acá. Y el doctor siempre dice que por ahí se pueden repetir las preguntas, ¿no? La fibrilación auricular, por ende, es un factor de riesgo embolígeno, por lo que les estoy comentando acá, porque hay una éstasis sanguínea y por ende la fibrilación auricular se anticoagula. Nosotros anticoagulamos la fibrilación auricular para evitar que se generen trombos acá, pues, ¿no? ¿Producto de qué? De haber una contracción auricular para que esta sangre caiga, ¿ya? Entonces, eso con la fibrilación auricular. Bueno, los hallazgos en el EKG de la fibrilación auricular, recuerden, es un ritmo irregular y lo que vamos a encontrar son las famosas F minúsculas, que son un intento de onda P, o sea, son cosas así, ¿no? URS, algo así, distinto de las ondas F mayúsculas de flúter auricular, que creo que por ahí tengo imágenes del EKG, a ver si se los puedo mostrar, pero lo que preguntó el doctor fue los hallazgos en el EKG, pues, ¿no? Los hallazgos en el EKG de la fibrilación auricular es irregular, es una arritmia supraventricular
Y lo más característico es que nosotros tenemos la presencia de las famosas ondas F minúsculas, que son estas de acá. No es una onda P es así bien bonita. ¿Pero esto qué es? Esto es una cosa así, un garabato chiquito que no llega a onda P. Y esto representa el hecho de que hay varios focos ectópicos que quieren ahí despolarizarse, pero ninguno llega a hacer contracción. Ahí está, varios chiquitos. Ya, listo. Esa es la razón por la cual entonces anticoagulamos feriles abiertos. La pregunta bien repetida, al menos con el doctor Vargas, y el doctor Vargas siempre dice que por ahí va a repetir sus preguntas. Listo, listo, explicado. Entonces, ya. Ya hemos pasado lo que es el llenado rápido, la contracción auricular, y se supone que la sangre ha llegado acá, ¿no? La sangre ha llegado acá. Ahora sí, toda la sangre ha llegado a mi ventrículo izquierdo. Si se han podido dar cuenta, previamente el ventrículo izquierdo ha tenido que estar relajado, si no, es imposible que la sangre le caiga si el ventrículo izquierdo está contraído. Quiere decir que el llenado rápido, quiere decir que la contracción auricular ocurre en diástole. ¿Qué es diástole? Cuando el ventrículo izquierdo está relajado. ¿Qué es sístole? Cuando el ventrículo izquierdo está contraído. Recuerden que los términos sístole y diástole solamente aplican para el ventrículo izquierdo. Solamente aplican para el ventrículo izquierdo. ¿Ya? O sea, ¿qué les estoy queriendo decir acá? Que la contracción auricular, y esto siempre, la gente siempre cae en esto, ocurre en diástole. A pesar de que se llame contracción auricular, a pesar de que tenga ese nombre desgraciado y confusor que diga contracción, ocurre en la diástole, porque la diástole y sístole solamente aplican o son denominaciones solamente para el ventrículo izquierdo, más no para la aurícula. La aurícula tiene su propia diástole y tiene su propia sístole. Si por ahí en el examen les ponen, y vino, obviamente vino, si por ahí en el examen les ponen y les dicen la contracción auricular se da en sístole, diástole, simplificando las cosas. Yo les apuesto que muchos van a marcar sístole, porque leen la palabra contracción. Tengan cuidado. La contracción auricular ocurre en diástole, ¿ya? Porque como les había comentado, se supone que para que la sangre caiga a mi ventrículo, el ventrículo previamente tiene que estar relajado. Si no, no hay manera de que la sangre termine cayendo, ¿ok? Listo. Las claves de elección. No se trata tampoco de repetir lo que de repente ustedes ya saben, pues no. Listo, el ventrículo izquierdo está lleno. El ventrículo izquierdo está lleno. Ahora, acá viene un concepto importantísimo. El ventrículo izquierdo normalmente tiene una capacidad de entre 100 a 140 mililitros de acuerdo a la literatura que ustedes lean. De entre 120 a 140 mililitros de acuerdo a la literatura que ustedes lean. Quiere decir que el ventrículo izquierdo se va a llenar entre 120 o 140. ¿Ya? ¿Cómo se denomina ese volumen en el cual el ventrículo termina de llenarse? Y tiene varias denominaciones, o sea, bueno, varias definiciones. ¿Cómo se llama el volumen que aguanta el ventrículo izquierdo? Volumen telediastólico. ¿Cómo se denomina el volumen que queda al final de la diástole? Volumen telediastólico. Precarga es sinónimo de volumen telediastólico. ¿Cómo se llama todo el volumen que llega al ventrículo izquierdo? Volumen telediastólico. ¿Cómo se llama el volumen que queda inmediatamente antes de la sístole? Volumen telediastólico. O sea, el volumen telediastólico, si simplificamos todas estas definiciones, es el volumen que queda al final de la diástole, o es el volumen que le ha llegado al corazón y que queda al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. Vamos a ir explicándolo. ¿Qué es lo que pasa? Que el corazón se estaba llenando, ¿no? Con una contracción auricular, con llenado rápido. Pero para eso el ventrículo estaba relajado, como les había comentado. Ahora, el corazón ni bien se llena, tiene receptores, obviamente el corazón también tiene varios receptores, sensores de presión. El corazón ni bien se llena, ni bien llega a su capacidad máxima, el corazón se contrae. O sea que mi corazoncito ni bien está lleno, se contrae. ¿Qué quiere decir? Que ni bien termina de llenarse, termina la diástole y empieza la sístole. Por eso que el volumen telediastólico es el volumen que queda al final de la diástole, al final de la relajación, y que es previo a la sístole.
O sea que el volumen telediastólico es el volumen que queda en el corazón al final de la diástole. Y su mismo nombre lo dice, volumen. Tele significa final, diastólico. Volumen al final de la diástole. ¿Y por qué dicen al final de la diástole? Porque ni bien se llena el ventrículo, este va a contraerse. ¿Cuánto es? Entre 120 mililitros a 140 mililitros. Recuerden que les decía que todo lo que le llega a la aurícula derecha inevitablemente va a llegar al ventrículo izquierdo. Ya. Entonces, yo les podría decir entonces que el volumen telediastólico es igual a la precarga. Sí. De manera práctica, y ojo, cada vez que les digo de manera práctica, es sí. El volumen telediastólico vendría a ser un sinónimo de la precarga, porque al final la precarga es todo lo que le llega al corazón, y todo lo que le llega al corazón, quieran o no, va a terminar llegando al ventrículo izquierdo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vino una vez en el examen parcial de seminario 1, si mal no recuerdo, y una alternativa te ponía esto, y me parece que esa era la clave, que el volumen telediastólico se puede utilizar de manera indistinta con la precarga, de manera siempre de manera práctica y siempre en situaciones fisiológicas, porque por ahí puede haber un shunt, por ahí puede haber un cortocircuito que nos altera la situación, pero de manera práctica, de manera fisiológica, podemos decir que el volumen telediastólico es igual a la precarga. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la precarga, al final les también estaría aumentando el volumen telediastólico. O sea que todas las situaciones que me has mencionado que aumentan la precarga, aumentan el volumen telediastólico, sí. A ver, demuéstralo. Si yo termino tomándome 2 jarras de agua de 5 litros, todos estos 5 litros, quieran o no, va a terminar pasando por acá, por el ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la precarga, aumento el volumen telediastólico. Mi corazón se tiene que adaptar a esos volúmenes. Y vamos a ver cómo lo hace. El corazón mago no es. Entonces, hay situaciones que van a permitir que el corazón bombee todo lo que le llega, a pesar de que yo le meta todos los litros del mundo. ¿Ya? Obviamente de manera teórica, pues, ¿no? Ahora vamos a ya. Entonces, ahí tenemos el volumen telediastólico, lo hemos explicado bien, viene bastante y nos va a servir para que nosotros podamos graficar esa curva que siempre nos preguntan. Entonces, quiero que entiendan bien ese concepto. ¿Ya? Mientras más sangre le llegue al corazón, situaciones que más volumen aumenten en mi organismo van a terminar aumentando el volumen telediastólico. Entonces, ya está el volumen telediastólico, que es entre 120 a 140. Agarramos 140, ¿ya? 140 mililitros, he visto que más agarran eso. Entonces, estos 140 mililitros, una vez que el corazón está totalmente lleno, ya están listos y preparados para salir a la aorta. Aquí está mi aorta. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, tiene que ocurrir lo siguiente. Una vez que el ventrículo se ha llenado, les había comentado, ni bien se llena, el ventrículo tiene que contraerse. Allá, y se contrae y sale la sangre. No. ¿Qué ocurre? Que yo acá tengo una puerta, una chapa, un obstáculo, que es la válvula aórtica. La válvula aórtica. La válvula aórtica es el principal impedimento para que mi sangre vuele, porque ya mi corazón se está contrayendo, pero todavía la sangre sigue ahí. ¿Por qué? Porque acá está la puerta que debo vencer. Que, o sea, en sístole no es inmediato, no. Hay un periodo de tiempo en el cual el corazón se está contrayendo y todavía no puede botar su sangre hacia la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque acá tengo la válvula aórtica que debo vencer. Más o menos hay una presión hasta 90, 100 milímetros de mercurio. En esta presión es que el ventrículo destapa la puerta, destapa la chapita y toda la sangre se escapa. O sea que primero el corazón tiene que ejercer cierta presión para que recién la sangre termine escapando a la circulación, sistémica a través de la aorta. ¿Y cómo se llama ese pequeño periodo en donde el corazón está contrayéndose hasta que pueda vencer a la arteria aorta? Se denomina sístole. Oh, perdón. Uy. Ese pequeño periodo donde mi corazón se está contrayendo antes de que pueda vencer a la aorta se denomina, como el corazón se está contrayendo, contracción. Pero dense cuenta algo, el corazón está totalmente lleno, no le entra ni una gota más. ¿Por qué? Porque ya las válvulas mitrales están cerradas. Me había olvidado comentarles que la válvula mitral ni una gota, pero tampoco está perdiendo ni una gota, porque todavía no está venciendo esta mi válvula aórtica. Por ende, este periodo se denomina la contracción isovolumétrica. ¿Iso qué quiere decir? Igual.
volumétrica, volumen. Este periodo en donde el corazón está tratando de vencer a la aorta en una contracción isovolumétrica, porque no le está entrando ni una gota y no le está dejando salir ninguna gota. ¿En qué periodo se da la contracción isovolumétrica? Sístole, pregunta bien clásica. Y si les quiero tranquear un poquito más la pregunta, pero si se dan cuenta es fácil. ¿Cuál es el hito? ¿Cuál es el hito del ciclo cardíaco que marca el inicio de la sístole? La contracción isovolumétrica. Porque si se dan cuenta, antes de la contracción isovolumétrica, mi corazón estaba en diástole. Y ni bien ocurre la contracción isovolumétrica, ya empieza la sístole. ¿Qué quiere decir? Que la contracción isovolumétrica es el punto en donde yo digo, acá inicia sístole. Porque ya el corazón se está contrayendo. Si bien es cierto, no está botando sangre, pero ya el corazón se está contrayendo y eso se llama sístole. Entonces va a pasar una presión entre 90 a 100 más o menos milímetros de mercurio para que se abra la válvula aórtica y recién salga mi sangre del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Tony, creo que la reunión se va a terminar, ¿no? No sé cuánto queda. ¿Y tú habías dicho, creo que era sístole? Ya, lo de la contracción auricular. Ajá. Ya, como les he comentado, siempre resulta un poco confuso cuando a veces le dicen en qué fase del ciclo cardíaco, si se da en sístole o en diástole la contracción auricular. Y como su nombre dice contracción, a veces confunde, ¿no? Y la mayoría te dice sístole. Pero como les he comentado, la contracción auricular debe darse en diástole. El corazón, el ventrículo tiene que estar relajado para que se pueda llenar de sangre. Si no, no se podría llenar de sangre. No se dejen llevar por el nombre. Toda contracción no quiere decir sístole. Y toda relajación no quiere decir diástole. La aurícula tiene su propia sístole y diástole. Y el ventrículo tiene su propia sístole y diástole. Que hace una pregunta de seminario, ¿no? O sea, no ha sido directo, pero sí a veces te lo ponen en las alternativas para que tú puedas dudar. Entonces, tengan en cuenta con esto, porque he visto que varios caen, ¿no? He visto la contracción auricular, le ponen como sístole. Y caen bastante, ¿ya? Ya, bueno, si me dicen que es ilimitado la reunión, seguimos. Entonces, ¿no? Que a veces me cortaban, ¿no? La contracción isovolumétrica. Una vez que el corazón ya se terminaba de contraer, el corazón